Estamos. ¿Qué tal, arquitecta, ingeniero, compañeros? Les vamos a presentar lo que es los procesos de colocación de concreto. Los procesos de colocación de concreto pueden ser manuales. Este tipo de proceso se debe colocar el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, ya que el acarreo del mismo va a ser por medio de cubetas o carretadas. Se debe vaciar desde alturas inferiores a 1,20. Esto se hace pues para evitar lo que son las llamadas ratoneras y que el concreto pueda eh, poderse vibrar también. El colocado se debe efectuar a tal ritmo que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente entre los espacios entre las varillas de refuerzo. En la construcción de losas, el colado deberá comenzar a lo largo del perímetro en un extremo del trabajo descargando cada mezcla contra el concreto previamente colado. En velocidad de colocación deberá ser suficientemente rápida para que la capa de concreto no haya fraguado cuando se le coloque encima la nueva capa. A fin de evitar su segregación, no deberá moverse horizontalmente a través de una distancia demasiado larga mientras está colando en cimbras o en losas. La manera más eficiente de colocar concreto en áreas grandes es en franjas largas. La colocación de franjas permite el acceso a la sección que se está colocando. La colocación en franjas anchas puede requerir instalación de juntas de contracción longitudinales. Una de las formas para transportar el concreto incluye el camión de concreto, una bomba de concreto, una grúa y baldes, una canaleta, una banda transportadora y un montacargas en este tipo de colocación. Ya hacemos uso de maquinaria. Otra forma de colocarlo, el concreto, es por medio de una pluma. Siempre transporte el concreto en una cantidad tan pequeña como sea posible, para así reducir los problemas de segregación y desperdicio. Pero puede utilizar algún retardante para concreto y eso evitará que el concreto tenga algún cambio. Evitar los golpes y vibraciones excesivas. Y la distancia de acarreo por medio de maquinaria dentro de la obra no debe ser inferior a 50 metros. No se debe colocar en la estructura del concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con materiales extraños. No se debe utilizar concreto al que después de preparación se le adicione agua, sí que haya sido mezclado después de su fraguado inicial, a menos que sea aprobado por el profesional facultado para diseñar o por el supervisor de obra. El equipo y maquinaria que podemos utilizar, pues aquí podemos ver lo que es el equipo manual. Entre eso está la carretilla, el buki, la maquinaria, el winch, el balde concretero, la pluma. Eh, También pues con la pluma está la bomba, ¿verdad? Que es la que se ve atrás del camión, eh, que es la que ayuda en alturas para edificios, losas, ya muy grandes. Las juntas, ¿cuándo hacer juntas? Las juntas pueden hacerse en dos momentos diferentes, antes y después. Antes de que el concreto sea colado, por ejemplo, para las juntas de construcción y las juntas de aislamiento. Después de que el concreto ha sido colado y compactado, por ejemplo, las juntas de control.
Las juntas se usan para controlar el agrietamiento del concreto. El agrietamiento al azar puede debilitar el concreto y echar a perder su apariencia. Las de antes, pues pueden ser también las de construcción, que son las donde se utilizan dovelas, que son las que pues nos sirven para que podamos fundir, perdón, en tramos más pequeños y, y siempre sigue siendo monolítico esta losa. Y se puede dejar con varillas para, así que, como dovelas a cada 30 centímetros para, para poder mantener el- lo monolítico de esta estructura. También puede ser las juntas de control, que son hechas con cierre. Más o menos son, si no estoy mal, son 3/4 del espesor de la losa, para poder así evitar los agrietamientos de estas losas. Los tipos de juntas, las juntas moldeadas húmedas se insertan mediante el uso de un ranurador para crear un plano de debilidad que oculta el lugar donde ocurrida la grieta por contracción. Para que sea efectiva, la junta debe ser ranurada a una profundidad mínima de 1/4 o 1/3 de la profundidad del concreto. Por ejemplo, para un concreto de 10 centímetros, el espesor de junta debe ser de 2.5 a 3.5 como mínimo. Las juntas de control se pueden hacer mientras el concreto se está endureciendo, haciendo el corte con una delgada pieza de metal. Los bordes de las juntas deben ser acabadas con una herramienta ranuradora o canteadora. Juntas de dilatación. Las juntas de dilatación se utilizan para evitar el agrietamiento debido a cambios dimensionales térmicos en el concreto. Se suele colocar en donde hay cambios abruptos en el espesor, desplazamiento o por cambios en el tipo de construcción. Por ejemplo, entre la losa de pavimento de un puente y la losa de carretera. Las juntas de dilatación producen la separación completa entre dos partes de una losa. Los tipos de selladores para juntas. Están los sellos líquidos. Los sellantes líquidos pueden ser colocados en frío con un solo componente, autonivelables, toman la gran forma del depósito y dependen en gran parte de la adhesión de las caras de la junta para un sellado satisfactorio. Sellos a compresión. Los sellantes premoldeados son moldeados durante su fabricación y dependen en gran parte de la recuperación de la compresión para un sellado satisfactorio. Una correcta instalación del sello a una compresión depende exclusivamente de la recuperación de la comprensión del sellador, de la compresión, perdón, del sellador. A diferencia de los sellos líquidos que sufren tanto de compresión como de tensión, los sellos premoldeados o a compresión son diseñados para estar a tensión durante toda su vida. Los dejo con mi compañero para que él continúe con el tema. Buenas noches, arquitecta, ingeniero, compañeros. Soy Magno Gómez. Vamos a hablar un poquito de lo que es la maquinaria de vibrador de concreto. Pues cabe mencionar que para que en la estructura, en todo tipo de estructura del concreto, pues pueda alcanzar su máxima resistencia y pues para que su proceso sea el mejor en cuanto al secado del mismo, ¿verdad? O al fraguado, mejor dicho, del mismo, pues es importante la manipulación de los vibradores, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer una verificación de los equipos de vibrado y primero que nada, pues es verificar el correcto funcionamiento de los equipos vibradores, ¿verdad? A utilizar, ya que existen pues vibradores eléctricos de combustibles e incluso podemos hablar de vibradores internos y vibradores externos.
Para el uso de vibrador va a depender, ¿verdad? Acorde al tamaño de la estructura donde necesitamos vibrar el concreto. Cabe mencionar que usualmente en algunas estructuras pequeñas, pues simplemente se utiliza de repente una varilla de 3/8 de diámetro, con la cual pues se hace vibrar las estructuras, ¿verdad? Para que tanto las columnas, las soleras y algunas otras estructuras que son relativamente pequeñas puedan entonces hacerse este tipo de vibrado con el simple hecho de una varilla, ¿verdad? De igual manera se le pueden dar algunos golpes a la formaleta para que el concreto pues vaya llenando los espacios poco a poco y que no existan las malas fundiciones que se pueden apreciar algunas veces donde no se rellena completamente la estructura, sino que a veces queda vista. Aquí podemos hablar de vibradores externos, ¿verdad? Que ya sería otro tipo de vibrador más grande con el cual pues estamos vibrando de repente el concreto o la fundición en una carretera o de repente una zapata de un edificio mayor, ¿verdad? Siguiente, por favor. En esta gráfica simplemente podemos apreciar cuál es la estructura de los tipos de vibradores, ¿verdad? Entonces encontramos el vibrador eléctrico, el vibrador de gasolina y los vibradores externos, ¿verdad? Yo creo que ya estamos familiarizados con esto. Eh, Ahí dicen algunas especificaciones que siempre es importante leer cada una de ellas al momento de pues hacer uso de ellas, ¿verdad? Porque muchas veces solo empíricamente porque nos lo alquilaron o algunas veces porque consideramos que nos funciona, pero vale la pena observar cada una de las especificaciones y su aplicación, ¿verdad? Porque para ellos existe también un uso exclusivo para los diferentes concretos que vamos a utilizar. Siguiente, por favor, compañero. Dentro de los curadores, dice los requisitos básicos para el curado. Aquí vamos a hablar muy puntualmente del mantenimiento en el concreto en cuanto a su contenido de humedad adecuado, ¿verdad? Los curadores pues se van refiriendo a cómo tiene que estar el comportamiento del concreto. El punto 2 dice que el concreto por encima de 13 grados Celsius y uniformemente distribuido en el conjunto de la mezcla. El punto 3 dice la protección del elemento estructural contra cualquier tipo de alteración mecánica. Y el punto 4 habla de un curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratación del cemento y su endurecimiento del concreto, ¿verdad? En los rangos requeridos por la seguridad de la estructura. Eso quiere decir que en cuanto al curado hay que ser muy cuidadosos porque se tienen que tomar en cuenta bien muchos factores, ¿verdad? Tanto el aditivo o similar que se vaya a utilizar, pero estos puntos son bien importantes porque van a depender también del clima. Siguiente, por favor, compañero, gracias. El mantenimiento de un contenido de humedad adecuado en el concreto puede conseguirse. ¿Cómo se puede conseguir? Aquí también enumeramos 3 puntos. Dice, tomando el agua necesaria de la pasta no endurecida, manteniendo la superficie del concreto húmeda, controlando o limitando la pérdida de humedad. Cualquiera que sea el método que se va a utilizar para el curado, se debe de evitar la pérdida de humedad del concreto durante su periodo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el momento de fundir una losa es bien importante que esté bien húmeda la tarima. De igual manera, al finalizar una losa, en términos pequeños, muchas veces se le tiene que colocar agua encima, ¿verdad? Para que el curado sea rápido. Siguiente, por favor, compañero.
La clasificación de los métodos de curado, dice, los procedimientos de curado se agrupan en tres grandes categorías. Aquellos que previenen o impiden la evaporación del agua por interposición, aquellos que tratan de impedir que reduzcan la pérdida de agua, pero por medio de algún elemento impermeable, ¿verdad? Para el control de la evaporación. Y el otro es un desarrollo de resistencia. Esta es un método artificial, ¿verdad? En cuanto al calor, mientras el concreto es mantenido en condición húmeda. O sea que hay diferentes métodos para el correcto curado del concreto, ¿verdad? Ya en sí, ahí enumeramos los 3 puntos. Siguiente, por favor, compañero. Los tipos de curado. Curado por interposición de medio húmedo. Los procedimientos de curado por interposición, el contratista puede emplear o prevenir la evaporación del agua, ¿verdad? Hay que contemplar la formación de lagunas sobre el concreto después de que éste esté fraguado. El procedimiento del curado por formación de lagunas sobre la superficie del concreto se mantiene a cerca de los 5 centímetros, era lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En el cual pues a las losas se le aplica una capa de agua, aquí nos especifica de 5 centímetros, que es para un curado, ¿verdad? Es el más típico que conocemos. La otra es la aplicación de agua por rociado a la superficie del concreto. Ahí nos especifica cada uno de los términos que se deben de utilizar, igual el tiempo que se debe de hacer esta metodología. Y pues lo más importante dentro de esto dice cobertura de la superficie del concreto con tierra, arena, acerrín o paja, manteniendo húmedos o rociado. Esto se utiliza mucho en las losas inclinadas. Y pues acá en nuestro medio, cabe mencionar en el medio, en el medio en el que nosotros trabajamos, pues en las losas que son a dos y cuatro aguas, por ejemplo, pues se utiliza este método, ¿verdad? Y dice luego, tendrá un espesor menor de 3 centímetros, debiendo ser aplicada inmediatamente después que el concreto ha iniciado su fragua. Siguiente, por favor, compañero. Control de la evaporación. Los procedimientos de curado que pueden aplicar el contratista pueden reducir la pérdida o interposición de agua, ¿verdad? Eso ya habíamos platicado. Aquellos que utilizan el encofrado como medio de cobertura, aquellos que controlan la evaporación de protección con papel impermeable. La cobertura del concreto con papel impermeable es un procedimiento de curado rápido, efectivo y que retarda la evaporación de agua y proteger el concreto de daños. Cada uno de estos puntos que estamos mencionando, estamos mencionando cuáles son los tipos de curado de concreto y los procedimientos que conlleva para que el concreto pues no sufra ninguno de sus daños en cuanto a la pérdida de su resistencia. Entonces, entre los tipos de curados, todo tiene que actuar de acuerdo al tipo de concreto que se esté utilizando. Nosotros vamos a utilizar estos curados por control a la evaporación. Finalmente dice aquellos que actúan por sellado de la superficie de concreto por aplicación de una membrana impermeable. Entonces acá observamos que hay diferentes tipos de curado. Siguiente, por favor, compañero. Acá habla de un curado por tipo de aplicación artificial. Vamos a hablar que existe el curado por rayos infrarrojos, curado eléctrico y curado al vapor de alta presión. Estos 3 tipos de curado pues se utilizan muy relevantemente en lo que son edificios, ¿verdad? Edificios de apartamentos y todo, donde pues el tiempo tiene que ser rápido
y pues la inversión que ellos hacen pues es un poquito elevada, ¿verdad? Entonces, este tipo de curado los vamos a utilizar en estructuras más grandes. Siguiente, por favor, compañero. Acá nos habla del curado de las unidades prefabricadas. Nos está hablando también del curado final que puede ser por colocación acamarada del curado, el cual debe y continúa cuidadosamente saturado durante agua durante el periodo de curado. Estamos acá hablando algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Que conlleva el curado de las losas. Y finalmente vamos a pasar a lo siguiente. Siguiente, por favor, compañero. Que sería ya puramente el tema de los sellos. Para eso, pues, dejo a mi siguiente compañero, ¿verdad? Que nos va a hablar un poquito de esto. Bueno, con respecto a los sellos, tenemos que estos tipos de sellos son productos que son a base de agua y son especialmente para concreto. Eh, los sellos son la marca más utilizada, so es el producto Sika. Es una marca guatemalteca. En raras ocasiones se utiliza una marca extranjera que es difícil que vengan al país y son y el precio es algo elevado. Tenemos como primero el Cicacil C. Esto es una silicona neutra antihongos para el sello de juntas o uniones en construcción. Esta tiene como una ventaja, una gran adherencia sin necesidad de imprimación a la mayoría de los soportes. Tiene una resistencia alta a los hongos y a la humedad y excelente resistencia a la interpretación de los rayos ultravioleta. Eh, El uso adecuado para el sello de juntas o uniones entre muros y ventanas, muros y puertas juntos de soporte, metálicos en fachadas, también elementos de PVC y superficies pintadas de madera con acero de policarbonato. Ventaja, podemos darnos cuenta que tiene un color transparente. También tenemos el Zika Sanicil, que es una silicona con fungicidas especiales para zonas húmedas. Contiene agentes fungicidas que evitan la formación de mohos y hongos. Sanicil contiene agentes fungicidas y viene listo para usar. Resistente a la mayoría parte de mohos y hongos. Excelente aspecto, totalmente transparente. Sencillo, Sanicil es una masilla especialmente indicada para el sellado elástico e impermeable de juntas de unión entre aparatos sanitarios, lavamanos, tinas, puertas de ducha y lavaplatos, etc. Tenemos los productos epóxicos para concreto, también son de la marca Sika. Tenemos los adhesivos para anclaje, entre estos puedo mencionar el Cicadul 31. Es un adhesivo de alta resistencia de que está hecho con dos componentes. Estos vienen por separado y a la hora de ser mezclados empieza su función. Por separado no funcionan, y esto se hace por separado porque el proceso de secado es al instante. Entonces se hace por dos partes y ya los químicos hacen que empiece a trabajar su proceso de secado y pegado. El uso. Este sirve para uniones rígidas de elementos de concreto, madera, fibrocemento, acero, aluminio, hierro, cualquier tipo de material. Se puede abrir un agujero entre un muro de concreto, una columna, una viga, y se pueden anclar hasta pernos, eh, hierro. Para esto se puede, este tipo de material, su secado es de 6 horas, y para que tenga ya se pueda utilizar o anclar otro tipo de material, es por lo menos 24 horas. Una de las ventajas es alta resistencia mecánica a la presión e impacto, muy buena adherencia en superficies húmedas, resistencia química contra el agua, aceite y gasolina. También tenemos el secador gel. Este secador gel es muy bueno, también viene en dos recipientes, y a la hora de mezclar ya empieza su función. Este se utiliza para unir cemento viejo con nuevo.
se aplica en el cemento viejo y después se deja caer el cemento nuevo. Y lo que hace esto es que hace una unión homogénea y ya se hace una sola pieza. Este sirve para unión estructuras de concreto fresco con concreto endurecido, para unión de elementos de concreto, madera, fibrocemento, acero, aluminio, para anclajes de piso de elementos de concreto puestas en servicio en 24 horas. Una de las ventajas, fácil de aplicación, excelente adherencia y asegura uniones monolíticas. También creemos el secador 31 SBA, el S03, adhesivo estructural de dos componentes, también libre de solventes, especialmente formulado para construcciones de puentes segmentados en presentación, para unir las dovelas prefabricadas en puentes segmentados. Otro uso es para trabajos de gran volumen en unión rígida de elementos de concreto. Una de sus ventajas, alta resistencia a modo de elasticidad y alta resistencia iniciales y finales. No requiere imprimantes. También tenemos otros adhesivos de anclaje, Sika Anchofil 1, tenemos también Sika Anchofil 2, Sika Anchofil 3. Esto lo que va haciendo, uno es para adhesivos de rápido curado para anclajes de aplicación comunes. El otro es un adhesivo alto desempeño para anclajes de aplicación estructural de cargas medias y altas. Y el tercero, que es el adhesivo epóxico estructural de componentes especialmente diseñado para anclajes de alto desempeño y libres envolventes. Tenemos otros productos de sistemas de convección. Tenemos el Cicador 35HU Mood LB, adhesivo epóxico de alta resistencia, tolerante a la humedad, a la baja viscosidad y libre de solventes. También Cicador 52, adhesivo dos componentes. Estos tres son para juntas, tanto de dilatación como juntas tenemos Cicadur 53, adhesivo epóxico de dos componentes, también con consistencia fluida para inyección y relleno de reparación bajo agua. Libre de solventes, este tiene una presentación de unos 8 kilogramos y fijaciones e inyecciones de grietas, puede ser bajo agua, es un producto muy bueno. También tenemos otro, para mencionar productos selladores adhesivos, también tenemos de parte de Sika, Sikaban PVC, Sika Waterpal, Sanisil, Boom S. También, y para impermeabilizantes tenemos Cicaceram, Cicaceram N Plus, Cica Estuco Acrílico, Cica Estuca y Cica 10, entre otros. También vamos a hablar un poco del desencofrado. Antes de quitar la formaleta se debe verificar que ya esté fresco el concreto o ya haya tocado el punto de maduración. Para esto se, se van y se supervisan los testigos, los que se realizan antes del concreto, antes de la mezcla de concreto, eh, y revisar que el concreto haya alcanzado la resistencia para soportar la carga correspondiente a la etapa de la construcción en que se encuentra. Existe un método que determina tiempos mínimos de desencofrado, es el coeficiente de maduración. El método de la coeficiente de maduración es una técnica reconocida para la medición de efectos combinados que tiene la temperatura y el tiempo en el desarrollo de la resistencia en el hormigón, permitiendo obtener así una estimación confiable de la resistencia y su desarrollo in situ. Aquí podemos ver una gráfica, a ver si se logra ver, donde tenemos en el eje Y la resistencia y en el eje X la maduración. Vamos a tener un punto de maduración y un punto de resistencia en los cuales la curva va a coincidir, y ahí donde va a ser la maduración mínima de desencofrado. Con esa maduración mínima ya podemos desencofrar. Si desencoframos una columna no va a tener no se va a pandear ni va a tener algún cambio en su forma o estructura. Tenemos una fórmula para calcular el desencofrado. Debe evitarse sacudidas y choques de la estructura mientras esté fresco o mientras no haya cumplido con sus horas de secado. El hormigón debe tener la resistencia suficiente para permitir el desimbrado. Los ensayos se toman de 3, 7 y 14 días. Estimación de plazos de desencofrado o simbrado. Aquí podemos ver la fórmula, que es la fórmula J igual 400 dividido Q sobre G más 0.5, que es un factor que ya nos da la fórmula, multiplicado todo por P más 10,
¿Qué significa J? Es el número de días. T es la temperatura media de grados centígrados máximo mínimo de los días. G es carga que actúa sobre el elemento de cimbrado. Y Q es la carga que actuará posteriormente, que es la fórmula de Q más G, carga máxima y total. Tenemos aquí una pequeña tableta que nos menciona, ya tiene unos cálculos aproximados en tiempos, en periodos de desencofrado de cimbrado. Tenemos encofrado vertical, que con una temperatura de 24 grados ya tenemos que en 9 horas ya podemos desencofrar. También si es 16 grados, ya las horas se alargan, sería 12 horas, así sucesivamente, con 8 y 2 grados de 18 y 30 horas. También tenemos losas, para las losas, fondos de encofrado, tenemos que si tenemos una temperatura de 24 grados, podemos desencofrar ya en 2 días. Si es 16 grados, 3 días, 5 días y 8 días. Puntuales son con 24 grados de temperatura, podemos hacerlo en 7 días, podemos desencofrar, y si es 16 grados, 9 días. Y en vigas tenemos fondos de encofrados que también se pueden con una temperatura de 24 grados en 7 días, y si son puntuales en 10 días, y así sucesivamente. Lo dejo a cargo de mi compañera. Buenas noches, arquitecta. Buenas noches, ingeniero. Para continuar con la exposición, toca el tema de accesorios metálicos, que estos son los que se emplean en la construcción de formaleta, puntillas, clavos, tornillos, tuercas, pernos, conectores, tensores, corbatas y pines para corbatas de tensoras. En las herramientas y equipos, estos pueden variar dependiendo del tipo de formaleta que se va a construir. La mínima requerida será la necesaria para aplicar los elementos de anclaje o los amarres tales como martillo, destornilladores y llaves para apretar tuercas y tornillos. Las principales materiales manuales del uso en la carpintería de uso son serrucho, martillo, destornillador, llave de perno, cepillo, formón, escoplo, regla, escuadra. Siguiente. Los protectores y desmoldantes. Estos son los que ayudan a mejorar la durabilidad en las formaletas debido a que es madera y es necesario aplicar pinturas protectoras que tienen la función básica de impedir la ganancia o una pérdida del contenido de humedad durante el uso y evitar de esta manera la contaminación de las superficies de concreto. Para los desmoldantes son productos que se aplican en las formaletas para evitar que el concreto o el vaciado se adhiera a ellas y obtengan un acabado superficial de mejor calidad, además de proteger las formaletas para poderlas usar más veces. Aplicar un desmoldante en exceso puede afectar la calidad del acabado del concreto. En la parte del desencofrado y mantenimiento, esta actividad es una de las más importantes en el proceso del armado y desarmado, debido a que la madera se vuelve a utilizar dependiendo del cuidado que se tenga. En el desencofrado debe hacerse el concreto que haya adquirido la resistencia suficiente para autosoportarse, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar hacer palanca sobre formaleta para despegarlo, pues las herramientas pueden producir daños en ellas. Si se presenta una fuerte adherencia con el concreto, revise el tipo y método de aplicación del desmoldante. Evitar que la formaleta sufran caídas o golpes que las puedan dañar o fisurar. Y escribir un informe detallado de los daños para poder prevenir en el futuro.
Siguiente. Los proveedores de materiales para la construcción. En el área de Mazatenango contamos con 6 proveedores grandes y reconocidos que cuentan también con 6 ferreterías de mediano tamaño, las cuales abastecen las herramientas y los productos del área de Mazatenango. Las estimaciones de costo y equipos de construcción. El costo es para poseer un equipo que está dado fundamentalmente por la suma de los tipos de costos, que es el costo de depreciación y el costo de inversión, que el depreciación corresponde a la disminución del valor del equipo respecto a la inversión inicial. En esta forma, la depreciación del equipo es función del valor original, que sería la vida útil del equipo, y el valor residual. Existen unos métodos para calcular la depreciación de un equipo. Los 3 más usuales son la depreciación lineal o el porcentaje constante por suma de dígitos. De estos, el más común es la depreciación lineal. Esta se asume que el valor del equipo disminuye de manera uniforme durante la vida útil. Y esas son algunas de las fórmulas que se pueden ocupar para la depreciación. En el costo de inversión, este debe ser considerado independientemente de que si el equipo está o no en funcionamiento. Este puede determinar en base al cálculo de la inversión anual media. El IAM corresponde al promedio del valor del equipo durante los años de su vida útil, considerando la depreciación de este. Si suponemos una depreciación lineal del equipo, la IAM estará dada por la siguiente expresión, que es esta fórmula que estamos observando. Siguiente. En el costo de operar un equipo puede subdividirse en 4 conjuntos, que son los directos, que incluyen los costos del operador, el combustible, alimentador del equipo, lubricaciones, reguladores de este. El costo del combustible debe considerar factores, corrección o consumo del equipo. En el costo de mantención serían las operaciones programadas para mantener el equipo en buenas condiciones de trabajo. En el costo de reparaciones menores, estos corresponden a los costos, de la parte no programada de la mantención a la que se efectúa en el lugar del trabajo del equipo. Los neumáticos, estos pueden corresponder a un costo relativamente alto debido a la inversión total del equipo, que este supera el 30% en neumáticos del costo del equipo y se recomienda considerarlo como un equipo aparte. Y en resumen, se toma a considerar en el cálculo de costo del total de un equipo propio, que es costos de poseer, que varía depreciación, inversión, más costos de operar, operación directa, mantención, reparaciones menores, neumáticos, igual al costo total del equipo que se va a utilizar. Y estos son algunos precios del producto de SICA que está en diferentes, por ejemplo, el nombre del artículo, la descripción del producto, en diferentes presentaciones, el total ya incluye el IVA. Y estos son precios actualizados de este producto. Fin de la presentación. Gracias.